Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar viendo, en este video vamos a continuar con el tema de cómo escribir un referee report, cómo analizamos, cómo podemos hacer críticas o comentarios a un artículo académico. Entonces nosotros teníamos esta consigna que era ver cuáles son las afirmaciones que no están sustentadas adecuadamente, o la metodología para analizar la relación causal entre crimen y turismo, cómo se complementaría la estrategia planteada, se le ocurren otros ejercicios que puedan realizarse para estudiar esta pregunta, y habíamos visto cómo se elabora un referee report, qué cosas tiene que tener en cuenta un evaluador o un referee cuando está analizando un artículo. Particularmente esto se hacía en el caso de que yo presente mi artículo para que sea publicado en alguna revista académica. Entonces es sometido a evaluación por evaluadores, que a veces son 2, a veces son 3, y entonces ellos van a escribir un dictamen, por decirlo de alguna manera, acerca de mi trabajo. Entonces ese va a ser el reporte del referee, en el cual se puede mencionar cuáles son los aspectos positivos y negativos de mi trabajo, del trabajo académico, y si aconseja que ese artículo sea publicado o que es mejor modificarlo y después volver a revisarlo para ver si se puede publicar, o directamente rechazarlo. Puede ser que yo esté planteando un artículo de un tema que ya se ha trabajado mucho y que quizás mi enfoque sea muy similar al que ya se observa en la literatura, y el aporte que hago, digamos, mi contribución no aparece porque es algo que ya se venía discutiendo hace mucho tiempo, la metodología es la misma que se utilizaba, no hay nada nuevo, entonces directamente puede ser que rechacen la publicación de mi artículo. Si bien nosotros por ahora no vamos a ser evaluadores de revistas, pero sí seguramente vamos a tener que hacer un análisis crítico de algunos artículos que trabajemos cuando hagamos investigaciones a partir de un artículo, mirar qué cosas nosotros podríamos mejorar. Entonces, el tema de elaborar un referee report nos sirve para estas cosas. ¿Para qué? Para ver qué podemos mirar, entonces qué comentarios podemos hacerle a un artículo en particular. Entonces, este es el artículo Efectos del crimen y la violencia en la industria del turismo de Belice. Yo lo que voy a hacer es mostrarle, no, este es el comentario, acá. Entonces, esto es el texto, ustedes lo tienen subido a la plataforma, el texto que me dicen que analice. Entonces, bueno, acá se analiza, dice, efectos del crimen y la violencia en la industria del turismo de Belice. Motivación. Entonces, este era un proyecto de investigación, entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué sería importante estudiar el tema? Entonces, dice, el turismo es una de las industrias más importantes en un gran número de países. Bueno, dice gran número, no me dice cuál es. Además de ser una industria que genera varias externalidades positivas, y ahí me dice cuáles son las externalidades positivas, está bien. Según la Organización Mundial del Turismo, esta industria generó en 2011, bueno, me dice el 6% del total del valor exportado en el mundo, y contribuyó a la creación de cerca de 255 millones de puestos de trabajo en el mundo. En particular para los países de América Latina y el Caribe, la industria del turismo es una de las principales y más estables fuentes de divisas. Y varios estudios han demostrado que el sector que dinamiza activamente el crecimiento es el sector que dinamiza activamente el crecimiento económico de los países. Me dice varios estudios y me nombra 2 nomás. Poquitito. Ojo cuando uno dice varios o muchos. Ese era uno de los errores que yo tenía cuando empezaba a escribir. Me acuerdo que la profe Piselli era mi directora de un proyecto de investigación, y yo ponía así, varios artículos mencionan esto, se encuentra, o sea, uno a veces lee y encuentra que en la literatura hay cosas comunes, siempre se repite tal hecho.
o hay varios países que encuentran como resultado varios artículos que encuentran como resultado tal cosa. Y yo ponía varios y casi ni los nombraba. Entonces, si son varios, nombrame aunque sea 5 en los cuales se pueda ver, o también yo podría ver las fechas y decir, sí, esto se repitió, por ejemplo, en un trabajo más antiguo de 2003, como también en uno reciente de 2019, por ejemplo. Sigamos. Sin embargo, pese a que varios de estos países, especialmente los del Caribe, el turismo es una de las principales actividades económicas, algunos autores han mencionado que esta industria se encuentra operando por debajo de su potencial productivo, debido en parte a la baja inversión del gobierno en el sector, las malas condiciones de los trabajadores, la inseguridad y entre otros factores. Bueno, acá me cita 2 trabajos, perdón. Ojo que a veces también es importante ver qué pasó en los últimos 10 años. Este trabajo, digamos, del 2002 está bastante viejito y quizás la disponibilidad de datos que había en ese momento es muy distinta de los análisis que se pueden hacer ahora. Así que siempre también tener en cuenta que tienen que ser artículos recientes, salvo que ustedes me citen algún clásico de la literatura, que bueno, que ese no importa la fecha que tenga. Las altas tasas de criminalidad y violencia han venido afectando a la industria del turismo en la región. En una encuesta de opinión, bla, 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 dice, encontraron que el crimen y la violencia eran percibidos como el mayor problema que enfrenta esta industria, por encima de la baja calidad de la infraestructura turística y el acoso de los propios turistas a los locales. Además, las actividades criminales en la región han venido en creciente aumento desde hace más de 2 décadas. Entonces ahí dice cuánto aumentó la tasa de homicidios. Me dice que hay un incremento en los homicidios en Jamaica, Belice, Bahamas, Trinidad y Tobago. Después me muestra acá cuánto aumentó. En Belice, que es el que a mí el país que se va a estudiar, aumentó de 16,6, en 2000 estaba 16,6 la tasa de homicidios y pasó a ser casi del 40 en 2017. Entonces, aquí argumenta que, bueno, uno de los factores importantes es la seguridad cuando uno piensa en un destino turístico. Entonces, se ha argumentado que cuando los individuos deciden hacia dónde viajar, los potenciales visitantes del país o región o de destino toman en cuenta en su decisión el riesgo de ser víctimas de algún crimen o delito. Así, ceteris paribus, estos individuos tienen mayor probabilidad de visitar los países más seguros. Bueno, sigue con el argumento. En efecto, se ha encontrado que cuando actos de violencia y criminalidad ocurren en un país en una alta frecuencia, la imagen del destino turístico se afecta negativamente, lo que induce a una reducción en el número de turistas que llegan al país. Entonces se observa, hay crimen, entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Se reduce la cantidad de turistas. Entonces, acá se usa la teoría de demanda del consumidor de Lancaster, que como los turistas consumen ciertas características del destino, a menos que estas características sean únicas del país o región, los turistas pueden sustituir fácilmente un destino por otro, con similares características, pero más seguro. Entonces, si yo me quiero ir de vacaciones a la playa, y bueno, me voy a Brasil o decido irme, por ejemplo, a México. Y bueno, veo cuál es más seguro o cuál es... O sea, elijo el destino que sea más seguro. Hay varios destinos que tienen playa. Pero bueno, ahora si yo me quiero ir, por ejemplo, a Petra, y me gusta cómo se observan las distintas construcciones, o quisiera irme a Egipto, bueno, pirámide de Egipto, las pirámides solamente están ahí. Ahora bien, si por ejemplo me interesaría visitar alguna de las pirámides de la cultura
bueno, o digamos de las grandes civilizaciones indígenas, bueno, puedo irme a las más conocidas, puedo ir a México o podría ir incluso a Guatemala. Entonces ahí se ve en función de las características del destino turístico si yo puedo sustituirlas o no. Por ejemplo, digo, me voy a las cataratas del Iguazú o me voy a las cataratas del Niágara, que digamos son parecidas, podríamos pensarlo a priori. Pero hay otros destinos que es más difícil sustituirlos. Entonces, así la industria turística de un país se verá afectada por la criminalidad y la violencia, en la medida que estas amenazas induzcan cambios en el comportamiento y las preferencias de los turistas. Entonces, ante todo lo que menciono anteriormente, es importante evaluar el efecto de la criminalidad y la violencia. Entonces, acá dice cuánto es la tasa de homicidios, y que en Belice, por ejemplo, el turismo es muy importante porque durante la última década representó casi el 40% del PBI, es la principal fuente de divisas y uno de los sectores de mayor empleabilidad. Entonces, después que presenta la revisión de la literatura, otra vez este vicio de decir, son varios los estudios empíricos que han encontrado evidencia de cómo cualquier evento que afecte la seguridad de los individuos, como ataques terroristas o guerras, causa reducción en la actividad turística del país afectado. También se ha encontrado evidencia del efecto negativo que las actividades criminales y la violencia tienen sobre la industria turística. Y acá divide los estudios, o sea, los estudios que trabajan este tema, él los divide, los clasifica según la metodología que utilizan. O mejor dicho, los tipos de datos que emplean. Entonces hay algunos que utilizan datos de corte transversal y panel para varios países o regiones, y después están los que utilizan series de tiempo. Entonces, dice que los primeros buscan encontrar los determinantes del flujo de turistas a partir de un conjunto de variables exógenas que les explican. Acá dice qué teorías utilizan. Yo la verdad que modelos gravitacionales no conozco. Entre las variables que pueden relacionarse con determinantes del flujo de turistas se encuentran características propias del destino turístico, variables ambientales y de seguridad. En cuanto a modelos de series de tiempo, se puede modelar la dinámica conjunta de variables que son todas endógenas entre sí. Acuérdense cuando endógenas, las variables endógenas y las variables exógenas. Endógenas se determinan dentro del modelo. Las exógenas es las que vienen por fuera, o ya vienen dadas. Entonces, en particular se han analizado relaciones de corto y largo plazo entre flujos de turismo y las tasas de criminalidad. Particularmente se usan cuando se trabaja el tema de series de tiempo, la función de transferencia, vectores autorregresivos y modelos de cointegración. Entonces comenta lo que son algunos trabajos con la primera clase de datos y comenta cuáles fueron los hallazgos. Y acá, por ejemplo, cuál es la debilidad de utilizar datos de corte transversal. No se tuvo en cuenta el hecho de que existe una doble causalidad cuando se quiere analizar la relación entre turismo y criminalidad. El desarrollo del turismo en un país puede inducir a mayores niveles de criminalidad. O sea, hasta ahora el único canal que nosotros pensamos, bueno, aumenta la criminalidad, entonces vienen menos turistas. Pero no estamos pensando que puede ser, vienen más turistas, entonces aumenta el crimen. También se ha encontrado evidencia, dice que los sitios de mayor atractivo turístico suelen reportar mayor número de crímenes. Hay quienes argumentan que el comportamiento desmedido de ciertos turistas los induce a realizar mayores actos criminales en sus destinos turísticos. Por otro lado, el turista es concebido como una presa fácil para el victimario.
ya sea por su naturaleza foránea o por el cambio de comportamiento que implica viajar a un lugar desconocido para descansar y relajarse. Por lo tanto, es normal que el turista tenga una mayor probabilidad de ser víctima de un crimen que las personas locales. Entonces, por el contrario, por lo anterior, es necesario poder controlar la endogeneidad que existe en la estimación del efecto de la criminalidad en el flujo de los turistas. Entonces, si yo optara por los algún modelo teniendo en cuenta datos de corte transversal, ahí tendría un problema, una debilidad. Muy bien, entonces en este caso lo que nos sugiere el autor es trabajar con este segundo, tomar en cuenta esta segunda clasificación de la literatura, que es con series de tiempo. Y entonces acá comenta algunos trabajos que, por ejemplo, utilizó como control el rezago de la tasa de criminalidad y encuentra un efecto negativo y estadísticamente significativo. O sea, variable rezagada, entonces tomo la variable en periodos anteriores. Entonces acá dice los métodos que se utilizaron. A ver, bueno, acá comenta. Metodología propuesta. Entonces, viendo que tiene una debilidad utilizar mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo, que se analizan datos de corte transversal, entonces, ¿por qué se opta, de qué manera se decide trabajar teniendo en cuenta series de tiempo y, en este caso, utiliza vectores autorregresivos estructurales? Entonces, dice qué variables se van a considerar: tasa de homicidios, flujo de turistas, la tasa de desempleo y la inflación. También se pensará expandir en el modelo incorporando un conjunto de variables exógenas que impliquen la dinámica conjunta de las variables endógenas consideradas. Entonces, para explicar la robustez, se utilizarán variables alternativas que midan la criminalidad en Belice, como tasa de robos, asaltos o violaciones. La estimación de estos modelos requiere a primera instancia determinar la existencia de cointegración de las variables endógenas. Bueno, los que ya cursaron econometría 2 ya entienden de qué se está hablando acá, el resto quizás tú todavía no sabes de qué se trata, pero bueno, es una metodología y entonces para calcularla se requiere de una serie de pasos y de una serie de pruebas, entonces hay que ver la existencia de cointegración de las variables. Entonces, si se encuentra cointegración, se calcula lo que sería un vector de corrección de errores, y de lo contrario se va a tener que utilizar este modelo que se había planteado. Independientemente del tipo de modelo que se estime, el objetivo es realizar pruebas de causalidad de Granger entre la tasa de homicidio y el flujo de turistas. Otra, bueno, voy a utilizar es ver efectivamente si se cumple, si se observa que hay un efecto hay una causa y un efecto entre estas dos variables. Entonces acá me dice cuál es la fuente de datos. Sé que la información es mensual para la tasa de robos y homicidios y también hay datos mensuales de la llegada de turistas. Muy bien, entonces a ver, ¿qué es lo que puedo ver? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, acá yo lo que puse es un comentario sobre un comentario del trabajo este. Entonces, ¿cuál es el resumen? Acá dice qué es lo que quiere calcular. Argumentos, entonces. Obviamente que si yo no tengo conocimiento del tema, lo que tengo que ir y hacer es empezar a hacer revisión de la literatura, ver si hay algunos trabajos nuevos que estén analizando este tema, y de ahí, o por ejemplo, a ver algún reporte, por ejemplo, de turismo de Belice, qué características tiene el turismo, qué otros países son similares, digamos, a Belice en cuanto a sus características geográficas y qué problemas enfrentan, tienen problemas parecidos, la tasa de criminalidad es alta. Ahí veamos que nosotros en
En el artículo se mencionaba a Jamaica, por ejemplo, a Trinidad y Tobago. Entonces, yo si no conozco nada sobre el tema de turismo y la relación con el crimen, entonces voy a tener que ir a buscar literatura relacionada con ese tema. Voy a tener que interiorizarme un poco más sobre las características de Belice, que es el país. Entonces, esto es lo que yo había escrito, por ejemplo. Argumentos. El turismo en Belice se concentra en determinados hot spots, o sea, hay algunos puntos calientes donde concurren más los turistas, principalmente en la ciudad de Belice. O sea, Belice es un país, pero la mayoría de los sitios turísticos que atraen más gente se encuentran en la ciudad de Belice. Así que la criminalidad en estos lugares sería alta y probablemente con menores registros en zona de cayos o sitios arqueológicos. Entonces está la ciudad y por otro lado hay otros atractivos turísticos donde sería menos probable que los turistas sufran algún tipo de robo o sean víctimas de la delincuencia. En este sentido es apropiado el análisis que plantea el proyecto, apoyado en la afirmación de que se ha encontrado evidencia de que en sitios de mayor atractivo turístico se suelen reportar mayor número de crímenes. El autor comenta que hay quienes argumentan que el comportamiento desmedido de ciertos turistas los induce a realizar mayores actos criminales en sus destinos turísticos. Pero acá no queda claro qué es el comportamiento desmedido. Si bien hace alusión a que los visitantes pueden hacer actividades en el destino que en su vida cotidiana no realizan, sería importante dar un ejemplo para aclarar este punto. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando fue el Dakar, acá en Sudamérica, en Chile se corría en una ocasión y uno de los corredores para cortar camino pasó por un lugar y resulta que ese lugar era un sitio arqueológico y lo destruyó todo, pasó por ahí encima para cortar camino y lo destruyó. Y bueno, entonces ahí sí vemos que a pesar de que lo único que le interesaba era ganar la carrera, y bueno, no tomó en cuenta las precauciones, no sé si estaría bien señalizado ese sitio arqueológico, o quizás él pensó que tenía poco valor y le pasó por encima y listo. O quizás yo podía decir, bueno, salgo, entonces voy a conocer, si voy a una fiesta, quizás no me comportaría de la misma manera que si estoy en un país de origen, por ejemplo. Pero acá no da un ejemplo específico de a qué apunta. Si bien anteriormente el autor cita, bueno, a otro trabajo sosteniendo la relación turismo-criminalidad, en la siguiente oración se menciona que el turista es blanco fácil por su desconocimiento de la seguridad. Entonces, por un lado me dice de que los propios turistas pueden cometer crímenes, porque quizás me comporto de una manera que no haría eso si estuviera en mi país de origen. Entonces ahí sería, los turistas son los que generan el crimen, podríamos pensar, los que cometen un crimen. Distinto de que, bueno, llega un turista y que alguien decide cometer un crimen contra su persona, ya sea robándole, o quizás como tiene desconocimiento del lugar, entonces, bueno, es víctima de la delincuencia porque no sabía. Yo voy, paseo por la ciudad, voy con una cámara así de gigantesca y creo que no me va a pasar nada y resulta que me roban, por ejemplo. Metodología. En el proyecto el autor señala la debilidad del uso de técnicas como mínimos cuadrados ordinarios o datos de panel, ya que no tiene en cuenta la doble causalidad. Opta por un modelo VAR-S, ya que las variables consideradas son endógenas. Entonces, bueno, yo no conozco qué características tiene el modelo, cuáles son las ventajas y las desventajas de aplicar el modelo, entonces voy y consulto un libro de econometría para ver qué cosas buenas tiene el modelo y en cuáles falla. Entonces de ahí sí puedo hacer yo una crítica con respecto al modelo que se está empleando. Entonces,
Tiene la ventaja de evaluar el efecto de corto y largo plazo. Dice, en este sentido el modelo seleccionado es correcto, sin embargo la elección de las variables no es muy clara. Entonces, el modelo está bueno, pero ¿qué variables le voy a poner? El autor empleará la tasa de homicidio, el flujo de turistas, la tasa de desempleo y la inflación, mencionando que de ser necesario se incorporarán otras variables, aunque no las no señala cuáles podrían ser relevantes. Entonces, acá se podría enriquecer esta sección comentando cuáles variables podrían ser empleadas, incluso teniendo en cuenta algunas que toma la literatura. Además nos indica la fuente de la tasa de desempleo, seguramente es el Instituto de Estadística, y la inflación. Y si muchos atractivos turísticos se concentran en la ciudad de Belice nomás, no se podría optar por el uso de la tasa de desempleo de la misma y no a nivel nacional. Podría incorporarse al modelo una variable que indique el progreso de la infraestructura turística o inversión en proyectos turísticos, aspecto que fue comentado en el autor en la revisión de la literatura. Comentarios sobre ejercicios adicionales. Entonces, me dice, los datos de criminalidad del proyecto corresponden a registros mensuales de tasa de robo y homicidio. Sin embargo, otras clases de crímenes que pueden sufrir los turistas, ser estafados por la adquisición de paquetes turísticos inexistentes, por el desconocimiento de las habilitaciones correspondientes de este negocio, ¿se pueden agregar esto a los datos? Por ejemplo, esas cosas. Cabe destacar que las denuncias realizadas radicadas en la policía local no cubren todos los crímenes acontecidos, ya sea que los mismos no se denuncian por diversos factores, por ejemplo, trámites, tiempo que demanda denunciar. Ustedes a veces saben, bueno, acá ocurre, por ejemplo, les pasa algo a ustedes o les roban el celular y ustedes van a decir, no, bueno, ¿para qué? Si no pasa nada, mejor no voy a denunciar. Y bueno, eso no sale en las estadísticas. Esto nos señala el proyecto, dice, se puede pensar que si se encuentra un efecto, este sería subestimado porque los datos no reportan la totalidad de los delitos. En ese caso, el efecto sería una cota inferior, o sea, el valor que se encuentra del efecto sería la cota inferior, el mínimo, digamos. Incluso ese valor puede ser más alto, por eso hablamos de cota inferior. Bueno, acá se busca otro trabajo, dice, con respecto a la relación entre el crimen y turismo, menciona el concepto de criminalidad del visitante. Quien tiene pocas conexiones sociales en un área y bajos costos de reputación de llevar a cabo una actividad criminal que puede incumplir con la ley. Cabe destacar que la moneda de Belice está vinculada al dólar estadounidense, lo que favorece el lavado de dinero. En Belice, dice, hay accionar de bandas internacionales como Mara 13. Esto apoyaría la idea de que del efecto del turismo sobre el crimen. Entonces, habría que preguntarse, ¿su influencia es baja en la cantidad de arribos o no? Pensando que estos individuos vienen a realizar una actividad puntual y regresan al país. ¿Por qué? Porque acá se tomaba el flujo de turistas como la cantidad de arribos. Entonces, acá vemos el efecto contrario. El turismo causa el crimen. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. El autor empleará el flujo de turistas, pero no distingue los arribos de turistas por ninguna característica. O sea, yo sé que vienen turistas, pero no sé si, por ejemplo, hay un target particular que visita Belice, ancianos jubilados, parejas jóvenes, mochileros. ¿Cuál es el perfil del turista que va a Belice? Según este informe, el 70% proviene de los Estados Unidos. ¿Existe algún aspecto distintivo? Si es así, ¿cómo son las percepciones del riesgo de ser víctima de un crimen? Por otro lado, ¿existe la misma percepción de inseguridad de un turista que proviene de un país desarrollado que uno cuyo lugar de origen es un país en desarrollo? En este sentido, por ejemplo, un turista latinoamericano tendrá una mayor tolerancia a la criminalidad que otro de un país europeo, por ejemplo. Entonces, como ejercicio se propone desagregar el flujo de turistas entre aquellos que provienen de países desarrollados y otros en desarrollo. El autor indica
que para determinado autor uno de los factores de crecimiento del crimen es la proliferación del narcotráfico en México. Bueno, acá sugiere ver la segunda nota al pie. ¿Se podría complementar el análisis con algún indicador de tasa de criminalidad de los países con los que limita Belice, por ejemplo México y Guatemala, o construir un indicador solo para aquellos estados que son los vecinos más próximos? Por ejemplo, Quintana Roo, el estado de Quintana Roo se encuentra o colinda o es vecino con Belice. Entonces ver ahí qué ocurre. Que Quintana Roo también, por ejemplo, es un destino turístico importante. Y por último se cita la bibliografía. Yo ahora que estoy viendo esto, lo que sí criticaría de lo que escribí es que acá yo digo, según el Belice Tourism Board, ¿y dónde está la cita de dónde se encuentra ese informe? Eso es lo que falta acá. Entonces, a partir de un artículo, nosotros podemos ver qué cosas se pueden mejorar o ajustar en el mismo. Fíjense que acá se explican las variables como muy grandes rasgos y no se explica mucho al respecto. Entonces, esa es una de las críticas. Y acá, entonces, pensar qué tipo de turistas son los que se dirigen a Belice. El tema, también pensar la doble causalidad. Entonces, ¿qué cosas se pueden tener en cuenta? Que quizás, bueno, o sea, yo viajo nomás simplemente a Belice, pero es porque estoy relacionada, por ejemplo, con el narcotráfico, y entonces ya no sería un turista, no sería, digamos, mi actuación, si bien nosotros podríamos pensar, bueno, viene de tal país, yo digo, bueno, voy a hacer turismo, mentira, yo voy a cometer una actividad delictiva, y entonces no es lo mismo. Entonces vemos que ambas variables, que analizar tanto turismo como crimen, no necesariamente me dice que cuando aumente el crimen, entonces disminuye el flujo de turistas. Puede ser que aumente el flujo de turistas motivado por el tema del lavado del dinero, el narcotráfico, y entonces el crimen que haya en Belice sea mayor. Entonces, ojo con esa doble causalidad. Entonces, ya vimos un ejemplo de revisión de un artículo. Entonces, el resumen, principalmente, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Entonces, mencionar cuál es el objetivo del trabajo. Si tengo que hacer un resumen extendido, ahora si tengo que hacer un resumen para un referee report, ya sabemos que es bastante cortito. Pero si es un resumen extendido, por ejemplo, en algunos casos me pueden solicitar que lea un texto y que haga un resumen de a lo sumo una carilla. Entonces ahí sí puedo comentar, el objetivo del trabajo es analizar tal variable, tal tema, considera, o bueno, su principal contribución es tal cosa, porque particularmente en la literatura se observa que pasa tal cosa, cuál es la metodología, entonces selecciona o estima un modelo X. La diferencia con el resto de los trabajos es que incorpora tal variable o construye tal variable proxy de tal cosa. ¿Cuáles son los principales resultados? Entonces, bueno, encuentra tal cosa, sin embargo, el problema, o bueno, una de las limitaciones es que solamente encontró datos para un periodo acotado, o cuáles son las limitaciones del trabajo. Entonces, a mí me pueden pedir que haga un resumen de un artículo académico en no más de una carilla, o también me pueden pedir que analice un artículo y que escriba un referee report referido al mismo, teniendo en cuenta que voy a tener que hacer comentarios de cosas que se podrían mejorar en esa investigación. A mí, por ejemplo, me habían dado a resumir un artículo de 60 páginas en inglés, entonces yo en no más de una carilla tenía que hacer el resumen. Y después me acuerdo que en la entrevista me habían preguntado de qué se había tratado el artículo, cuáles eran las limitaciones que había tenido, ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de pruebas de selección sí se pueden, estos tipos de técnicas de selección en particular para ver su desempeño profesional,
se pueden encontrar en el camino. Prueba de manejo de software. Bueno, nosotros principalmente trabajamos con el Stata. Si ustedes manejan R o Python, vamos bien porque últimamente se está solicitando perfiles con manejo de ese tipo de software, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo les voy a mostrar acá? Simplemente que vean algunas capturas de pantallas de DOS, o sea, de las líneas de código de este software, para ver cómo se organiza o cómo se presenta la información. Entonces ustedes piensen que generalmente van a tener que trabajar en equipo, entonces la idea es que todos entiendan qué es lo que se está calculando. Acá, por ejemplo, bueno, esto set memory, bueno, digamos en las versiones más nuevas del Stata no hace falta que fijar la memoria en cuánto de memoria puede utilizar el software, pero no hace falta ahora por el tema digamos, de las versiones más nuevas. Bueno, entonces acá me dice qué archivo voy a usar. Abro un archivo log que me va a registrar, digamos, todas las cosas que se van haciendo, todos los cálculos, todas las salidas que va en cuanto a los resultados que voy a calcular. Acá gen, bueno, la variable generate, entonces voy a generar una variable que se llama formal sal 0,6. Siempre el nombre de la variable tiene que remitir al lector directamente a creer qué es lo que directamente de qué se está tratando, bueno, a saber de qué se trata esa variable. Entonces, formal sal, salario formal del año 2006. Y entonces acá, bueno, acá hago la multiplicación de el salario del año 2016 y acá aparece que es una dummy que me indica si es formal o no el salario. Acá, como estoy haciendo lo informal, hago 1 menos esa variable. Muy bien. Entonces, después se hacen otro tipo de cálculos, se guarda, por ejemplo, la base de datos nuevamente. Y noten que acá, por ejemplo, divide en secciones. Lo que es el tema de análisis de atrición, fíjense que pone el comentario y pone de qué se trata. Entonces, siempre separar. Fíjense otra cosa, el tema de los espacios. Para que no esté todo amontonado, noten que acá se usa el tema de los espacios, que también sirve para que cuando yo lea esto, sea mucho más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro do, un pedacito de un do. Entonces tenemos una línea de código. Acá, por ejemplo, lo que se usa son locales donde se va a encontrar la base de datos que se trabaja. Entonces yo directamente, si a mí me dieran este do, yo me fijo dónde tengo esta base de datos, copio el directorio y lo pego acá. Y entonces ya el do directamente, cuando yo lo corra, va a ejecutar todas las actividades que yo deseo. Y acá, por ejemplo, me dice la base, o sea, dónde se va a guardar, dónde se van a guardar los resultados. Acá fíjense, bueno, por ejemplo, esto es del CERLAS, de la Universidad Nacional de La Plata, entonces ponen de qué se trata esto. Entonces el do, que si bien acá nosotros tenemos la base de datos, mejor dicho, el directorio de la base de datos guardado en una local que sea más fácil para trabajar, entonces tengo otra vez el tema de los asteriscos, simplemente para separar y para que se vea. Fíjense que acá está con la otra manera de hacer comentarios, que era con la barrita y el asterisco. Entonces, esto cuando se corre el código, esto, bueno, lo va a tomar como texto nomás, como un comentario, y va a pasar de largo y va a empezar a trabajar con esto. Entonces, esto sirve solamente para el lector, que dice procesamiento de pH anual, entonces el autor quién es y cuándo fue la fecha de actualización. Entonces, otra vez vean el tema de los espacios. Y especificar de qué se trata, qué es lo que estoy haciendo con cada variable. Acá dice generate país igual a arg, y entonces acá me explican qué es lo que se está haciendo. Crea identificador del país. Acá dice crea identificador del año, crea identificador de la encuesta.
Entonces la encuesta, en este caso, la que se está trabajando es la EPH del 2017. Entonces, como ellos lo que hacen es trabajar varias encuestas de hogares de distintos países, entonces necesitan sí o sí armar un identificador para cada uno de los países que están trabajando. Y también del año. Entonces vean cómo se estructura el tema del DU. Entonces, por ejemplo, acá identificador del componente en el hogar, y acá me explica qué significa componente, o sea, si yo no estoy familiarizada con la EPH, no entiendo de qué se trata. Y fíjense cómo lo colocan, entonces rename, acá renombran a componentes y le ponen el nombre de la variable, lo ponen como variable. El nombre de la variable ahora va a pasar a llamarse auxiliar. Entonces, genero una variable que se llama com igual a auxiliar y después borro la variable auxiliar. El factor de ponderación, bueno, si yo no conozco la EPH, bueno, no voy a saber que el factor de ponderación que me sirve para expandir la muestra es pondera. Entonces, otra vez vean, usan los asteriscos, ponen el nombre de qué se trata, qué tema se está trabajando, y otra vez ponen asteriscos, por ejemplo, variables de muestreo. Acá ya utilizan como separador esta sección, se va a trabajar lo que son las variables demográficas. Y entonces yo sé, bueno, acá me ponen la relación con el jefe del hogar, se puede observar directamente en la variable CH03. Y entonces me dice cuál es el significado de cada uno de los valores que puede tomar esa variable. Y entonces, fíjense que esto está comentado, así que obviamente que esto, cuando corra el programa, va a pasar de largo. No le interesa porque esto es texto, esto es un comentario nomás. Entonces, generate relación igual a 0,3. Y después, por ejemplo, acá se trabaja con los miembros, con los miembros de hogares secundarios. Entonces, fíjense cómo el orden que tiene la limpieza, que no está todo amontonado, esa es una de las cosas que hay que hacer cuando uno trabaja con un DO, entonces de que se vea organizado, fácil de leer. Si supongamos que es un DO largo, entonces al organizarlo en secciones va a ser más fácil de identificar, por ejemplo, si yo quiero ver un tema en particular, o por ejemplo decir, a ver, ¿cómo se calculaba tal cosa? Entonces yo voy y digo, ¿cómo se calculaban las variables demográficas? Yo ya sé que lo puedo buscar en esta sección rápidamente y veo que tiene el título, entonces va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, es un DO de un programa, entonces, fíjense el tema de la indentación, esto de que las líneas de código, una va debajo de la otra tipo escalerita, por el hecho del orden en el cual yo considero las sentencias. Acá fíjense, bueno, que este es un programa que se va a llamar RATQ51. Entonces, acá el tema de la indentación, esto está abajo, esto se encuentra en la misma línea que syntax, se encuentra en la misma línea que esta expresión, y aquí, como esto, todas estas acciones que se solicitan dependen de esta expresión, bueno, que acá lo que en definitiva quiere que no se vea el resultado, entonces esto va identado, va una línea, digamos, más adentro, por decirlo de alguna manera. Acá tengo unos comentarios, entonces touse, con la variable touse, va a tomar valor 1 si la observación cumple con if y que es distinto de missing. Y va a tomar el valor 0 si la observación no cumple con el if o es igual a missing. Entonces, yo voy a considerar que esta variable primero va a valer 1. Después fíjense que acá lo que se hace es ordenar por la lista de variables. Se toma en cuenta lo que son las variables temporales. Y se computa el porcentaje acumulado de la población. Entonces,
Vean que siempre se va explicando, se tiene en cuenta el tema de la indentación, el tema de los espacios para que sea más fácil de leer. Si esto estaría mucho más amontonado, o sea, no habría líneas en blanco, quizás a simple vista es más difícil de analizar, pero así es mucho más fácil de leer. Entonces, estas cositas se pueden tener en cuenta a la hora de trabajar con una línea de código de un software, que sea lo más clara posible. El tema de los espacios, la indentación, los comentarios, qué significa esa variable que estoy armando, para qué me va a servir o qué valor toma. Si bien yo acá no les voy a explicar cómo redactar, cómo escribir código en Stata, pero sí vamos a ver un ejercicio de ya ustedes con el conocimiento que tienen, si son capaces de resolver, cuando a ustedes se les da una consigna, si son capaces de generar el código que se les solicita para una determinada, para calcular determinados indicadores. Con respecto a las pruebas psicotécnicas, que vendrían a ser otra forma de evaluar, entonces las habilidades que ustedes tienen, ya habíamos visto el tema de pruebas profesionales, ahora vemos pruebas psicotécnicas. Entonces evalúan el potencial del aspirante a través de pruebas diseñadas para apreciar aptitudes, capacidades o rasgos de la personalidad. Podemos ver que hay test de inteligencia que pretenden medir la capacidad general para resolver problemas de tipo abstracto, lo que se considera un indicador de la eficacia en las distintas áreas profesionales. Test de aptitudes específicas. Pueden ser verbales y no verbales. Entonces, miden la capacidad en áreas diferentes, tales como comprensión y fluidez verbal, razonamiento abstracto, cálculo, razonamiento numérico, razonamiento espacial, etc. Test de personalidad. Miden afectos, inclinaciones y actitudes. Se basan en la premisa de que a través de lo que una persona dice de sí misma es posible predecir cómo actuará. Test de inteligencia, por ejemplo, matrices de Raven. Entonces, me dan una consigna o me dan un enunciado en el cual yo puedo ver una serie de figuras y tengo que elegir cuál de estas falta. Test de Bender, me dan una serie de tarjetas, por ejemplo, y lo que me piden es que replique cada uno de los dibujos. Esa es la consigna. Yo me acuerdo que una vez lo tuve que hacer y primero me habían dado unas hojas A4, entonces yo primero como que quería hacerlos muy grandes a los dibujos y después me estaba quedando sin hoja. Y le digo a la psicóloga, ¿cómo lo hago? ¿Lo puedo hacer más chiquito? Me dice, no sé, vos ve cómo lo haces. Entonces yo primero había empezado a hacer cada tarjeta en una hoja A4 y después ya estaba viendo que no había más hoja, entonces decidí hacerlo más chiquito. Y acá la consigna es simplemente replicar el dibujo de las tarjetas. Tanto el test de las matrices de Raven como el test de Bender fueron dos tests que a mí me hicieron, por ejemplo, en un solo proceso de selección. Además de que me hicieron una entrevista, por ejemplo, con los que eran los jefes del área y una entrevista con la psicóloga haciéndome preguntas de, por ejemplo, el tema de si yo siempre trabajé en equipo, si en algún caso yo propuse alguna modificación cuando estaba trabajando en equipo, si hice alguna propuesta, ese tipo de cosas. Test de inglés. Bueno, puede ser que me den directamente un artículo para resumir y que el artículo esté en inglés y que yo tenga que después hacer el resumen en español, o puede ser, por ejemplo, que me den un test escrito. Bueno, ahora quizás con el tema de la pandemia sea un poco más complicado, pero en algunas empresas, por ejemplo, hace años se hacían test escritos que no eran virtuales, entonces uno iba, le daban la carpetita y tenía que marcar cuál era la opción correcta.
En general me acuerdo que en ese caso esa prueba que yo había tomado, entonces eran oraciones y yo tenía que elegir, por ejemplo, lo que eran los verbos, la conjugación de los verbos. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos pensar que hay un test que tiene 2 secciones, gramática y vocabulario, y otra sección que es de escuchar. Para la parte de listening es necesario, bueno, tener los auriculares o los parlantes. Yo lo que acá le estoy haciendo es copiar simplemente la consigna de una prueba de selección que yo había pasado, que había tenido que superar, en el cual estas eran las indicaciones. Debes responder a cada pregunta de gramática o vocabulario en un tiempo máximo de 30 segundos y las de listening en menos de 40 segundos. Entonces, si yo ya sé que me van a tomar inglés, tengo que prepararme, repasar un poco, capaz que yo tengo un buen nivel de inglés, o si yo leo entiendo, pero hay que repasar lo mismo. Entonces, el tema de las conjugaciones, los adverbios, vocabulario que puede ser específico para el área. Entonces, fíjense que acá, a pesar de que por ejemplo, este test de inglés, estas consignas eran, digamos, a través se iban a realizar, digamos, el test particularmente de forma virtual. Entonces yo tenía que estar lista con los auriculares y saber que no era que me iba a poder tomar todo el tiempo del mundo para pensar cuál era la respuesta correcta, sino que entonces había que tener fluidez y ser rápido. Por el hecho de que tenía 30 segundos para responder esto y las de listening menos de 40 segundos. Por ejemplo, acá que si no se ha marcado alguna alternativa, el test avanzará automáticamente a la siguiente pregunta. Entonces, y acá era importante ver el tema de la pantalla que salía del cronómetro. Ustedes piensen que cuando hacen ahora que con el tema de la pandemia seguramente tuvieron que resolver muchos cuestionarios en la plataforma Moodle, entonces ustedes ahí arriba les sale cuánto tiempo restante les queda, entonces practicar y manejar el tiempo y saber que si no sé esa respuesta directamente paso a la otra, porque si no voy a estar perdiendo tiempo, o si no ya directamente el mismo sistema va a avanzar. Muy bien, entonces habíamos visto que se pueden hacer test de personalidad. Y bueno, quizás me pueden hacer uno como el PDA, o quizás tomar en cuenta lo que es la gamificación. Entonces el tema de llevar el juego, los videojuegos particularmente, a todos los ámbitos. Entonces, en vez de que sea muy estresante para mí a veces hacer una prueba psicológica, puedo directamente, me pueden dar como alternativa que yo juegue al Nawayam, por ejemplo, que es un juego que en definitiva lo que observa es la personalidad del individuo. Aquí se observa, acá en este juego, lo que se hace es darte 2 opciones para jugar, ya sea introvertido o extrovertido. Y en función de las decisiones que tomes, el resultado que va a salir va a ser un reporte con las características de tu personalidad. Sin embargo, si vos haces como algunas actividades que quizás es posible decir, bueno, está actuando no de una manera sincera, te puede pedir que repitas el juego varias veces. A mí, por ejemplo, me pasó eso, que yo primero jugaba, yo no sabía que había 2 modos, había modo introvertido y extrovertido. Y yo digo, bueno, ni siquiera sabía que entonces estaba la opción de, bueno, ahí con esto que les digo ya se van a dar cuenta de lo mala que estoy jugando. Que claro, estaba la opción para varones y para mujeres, entonces decía introvertido, extrovertido, pero me salía primero los varones y yo no sabía que podía correr y ver que estaba también la opción para las mujeres. Entonces lo jugaba, no sé qué, y bueno, no se generaba el reporte automáticamente, si bien en este caso era una opción abierta. Yo lo había jugado para una feria de empleo
y no para una empresa en particular. No está en ningún proceso de selección, pero si ustedes se enteran de alguna ocasión en la cual en alguna feria de empleo está abierto o te dan el código por un determinado tiempo para que jugues, está bueno porque bueno, te va a comentar algunas características tuyas y puntos a mejorar, cosa que es muy importante cuando ustedes hacen las entrevistas, porque se nota que ustedes, por ejemplo, saben qué características tienen, pero bueno, estaría bueno complementarlo también con algún test de personalidad. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede en este juego? Y bueno, hay que ir resolviendo pequeñas misiones, que acá lo que importa es salvar al mundo, digamos, de alguna manera, por el tema del cambio climático. Entonces, está subiendo el nivel del mar en varias ciudades y entonces hay que evacuarlas y se supone que la persona que se va a encargar de tomar las decisiones sos vos, y entonces, bueno, vos decís, vamos a evacuar a las personas, la vamos a llevar, ¿cuál es la forma más fácil de llevarla, por ejemplo, no sé, a otra ciudad? Entonces te dan la opción, bueno, la llevas por avión, no, por avión no, por helicóptero, o por tren, y bueno, cuál es tu elección, y en función de tu elección van apareciendo más problemas, o te dicen ya tenés que resolver tal cosa, y entonces ven cómo te comportás. Entonces, Nawayam es una herramienta que permite un acercamiento superador entre las partes interesadas, porque se focaliza en el perfil de conductas de los candidatos para cubrir puestos de trabajo. Se adopta una tecnología de forma creativa y utiliza un entorno de videojuego con la finalidad de detectar perfiles de conductas a partir del juego Nawayam. El punto de partida implica la comprensión y respeto de las consignas antes de iniciar el juego. El sistema logra detectar tendencias de conductas naturales basadas en comportamientos, reacciones y decisiones tomadas por quien participa. El resultado es un perfil de conducta focalizado en el ámbito profesional. O sea, quien juega puede encontrar información valiosa en el informe Nawayam, que bueno, o sea, en este caso yo, por ejemplo, lo había jugado, pero no estaba participando de un proceso de selección. Obviamente que si participo de un proceso de selección, los resultados le van a llegar al reclutador y yo no voy a saber qué características tengo. Pero entonces a ellos les sirve ver cuáles son las características o en qué se distingue mi perfil, y si eso es lo que ellos están buscando o no para cubrir el puesto. Entonces, ¿qué es lo que tiene el reporte de Nawayam? ¿Cuáles son los aspectos a destacar? Bueno, ¿en qué estábamos? Entonces, el reporte de Nawayam va a ver podemos ver en el mismo cuáles son los aspectos destacables de nuestro perfil. Entonces, un reclutador puede ver si estas cosas que son positivas de nuestro perfil coinciden con aquellas que están buscando. Por ejemplo, acá dice, es una persona dinámica y siente motivación con variedad de tareas y personas. Pero si yo estoy buscando una persona para un trabajo rutinario y quizás esta persona no sea la adecuada. Facilidad para generar contacto, relación con los demás, por ejemplo, si es para atención al público, este puede ser un aspecto positivo. Entonces va a haber un reporte en el cual va a destacar cuáles son los puntos más importantes. Otros aspectos, va a mencionar aspectos que hay que mejorar, algunas pequeñas debilidades que se presentan. ¿Y en qué contextos o ambientes laborales esta persona va a estar más motivada? O sea, si acá, por ejemplo, me decía el tema de que necesita variedad de tareas y se siente motivado con variedad de tareas y personas, y bueno, si es un contexto rutinario, no hay muchas modificaciones y capaz que no va a estar mucho tiempo trabajando en ese lugar. Si es que las tareas o el ambiente es distinto
a lo que sería mejor para esa persona. Entonces de ahí ya el reclutador va a decir, sí, no, esta persona tiene bastante motivación, pero para esta tarea, para este puesto, no es adecuada por su perfil de personalidad. Bueno, acá tiene una captura también del juego de Nawayam. Entonces acá, por ejemplo, dice, comenzó el plan de evacuación en la ciudad de Valparaíso y bueno, la idea es que hay que ir tomando decisiones sobre qué se va a hacer y la idea es salvar al mundo de que haya menos gente que muera. Y para eso hay un tiempo, bueno, hay que analizar las alternativas que nos dan y bueno, ver cuáles ustedes consideran que es la más correcta de realizar para cumplir con determinado objetivo. Ustedes deben jugar muchos más videojuegos que yo, así que esto si les toman algo así, seguramente van a desempeñarse muchísimo mejor en cuanto a las veces que yo tuve que jugar el juego para que me salga el resultado, porque yo al principio como que me decía, no, esto es muy esperable, como que estaba siguiendo como un patrón de conductas que no mostraba verdaderamente mi personalidad, entonces lo tuve que jugar como 3 veces y recién se generó el reporte en mi caso particularmente. TERP. ¿Qué es el TERP? Es un test que va a analizar 4 tipos de razonamientos: el espacial, el numérico, la inferencia y el análisis. Entonces, por ejemplo, pueden ver un simulador, unas pequeñas preguntitas de este tipo de evaluación en esa página. ¿Y qué cosas puedo hacer yo para practicar? Que si me hacen algún tipo de prueba de selección y en alguna etapa hay alguna evaluación que tiene en cuenta este tipo de razonamiento. Y bueno, entonces puedo jugar al Sudoku, que siempre viene en el diario, por ejemplo, el cubo mágico. Puedo tomar también cursos para mejorar mi razonamiento lógico, espacial, numérico, por ejemplo, los cursos de Khan Academy. O puedo hacerme un usuario en Lumosity, donde hay algunos juegos que entonces ponen a prueba, digamos, este tipo de habilidades. Me acuerdo que había un juego en el cual pasaban unas gaviotas, eran unas golondrinas, y entonces había que decir cuántas eran. Había distintos juegos. Otras opciones que estas, por ejemplo, estas opciones de qué cosas se pueden hacer para seguir practicando, es leer el libro Incrementa tu poder mental, o por ejemplo, Brain Games, que es otro libro. También hay pruebas que nos pueden tomar el tema del razonamiento o cómo pensamos, no de forma lógica, sino dejando de lado eso y dando lugar a un pensamiento mucho más creativo, que es el pensamiento lateral. Esas cosas, bueno, les voy a dar en las consignas también en el foro, así ven ese tipo de tareas. Yo, por ejemplo, cuando tuve que hacer una prueba en Monsanto, me hicieron un test de pensamiento lateral. Entonces, no era simplemente que yo hacía un test de ver si, por ejemplo, me daba cuenta de algunas cuestiones lógico-matemáticas o, bueno, de razonamiento matemático, si me decían, bueno, qué porcentaje representa tal cosa, esta figura, me pueden dar una figura geométrica y tengo que decir algo al respecto. Bueno, en general todos esos tests son múltiples choice, pero a diferencia de otro que uno puede decir, bueno, pero quizás de suerte vas a coincidir con la respuesta correcta. No, porque estas tienen un tiempo y son muchas preguntas y por ejemplo, es media hora y tenés que resolver el test. Y no es que podés decir, sí, bueno, me quedo pensando un buen rato cuál es la respuesta correcta. Entonces, ojo con eso. Entonces,
tengo que practicar un poco para que mi cerebro esté un poco más suelto a la hora de realizar este tipo de evaluaciones. Entonces les dejo ahí el enlace para un simulador, un pequeño simulador de esta prueba. Y también en el foro vamos a ver de qué se trata el pensamiento lateral. Entonces, si vemos un ejemplo de examen de práctica de prueba de razonamiento global, esta, por ejemplo, se encuentra en internet, que es de Procter y Gamble, del año 2008. Entonces, te comenta cuáles son los objetivos del examen. Es una prueba de razonamiento, las instrucciones, están las instrucciones. Introducción, esta estrategia que emplea la empresa, dice para seleccionar personal, está basada en la evaluación integral de los factores claves que resultan importantes para el éxito de nuestro trabajo. Entonces, hay que leer las instrucciones. Entonces, cuando uno está en este tipo de pruebas de selección, primero hay que leer bien las instrucciones. El límite de tiempo para realizar esta prueba son 65 minutos y consiste en 40 preguntas de opción múltiple. Entonces acá hay tres cuestiones que se van a analizar: razonamiento numérico, lógico y gráfico. Entonces lea las instrucciones antes de empezar a contestar cada pregunta. Algunas preguntas requieren cálculos relativamente sencillos. Para este fin le facilitamos una calculadora y hojas adicionales. Yo me acuerdo que cuando rendí un test de este tipo no había, no sé, o sí había calculadora. A ver, no, creo que sí había calculadora. Diría que sí. Y en ese caso no había ni mesita, porque me acuerdo que me lo habían tomado en un anfiteatro. No, bueno, no era un anfiteatro, era la sala de cine, por ejemplo, de la parte de ingeniería de la UNSA, que me habían tomado un test así, por ejemplo, para Techint. Y entonces era uno nomás ahí con las hojitas, que eran varias hojas, y teníamos el test, que tenía un determinado momento para una determinada cantidad de tiempo para realizarlo. Después había un test de inglés y había un test de lenguaje. Uno era matemático de inglés y el otro era de lenguaje. En este caso, por ejemplo, veíamos que acá se evalúan lo que es el razonamiento lógico, ¿dónde está? El numérico y el gráfico. Entonces acá tiene un ejemplo para que uno vea cómo es, y dice, y yo tengo que marcar, mejor dicho, la opción correcta. Entonces acá te dice cómo hay que marcarla. Entonces deberías haber marcado de esta manera. Y te dice que tiene que estar bien lleno la opción que vas a elegir, bien marcadito. Entonces acá dice cómo se califica la prueba de razonamiento, no se penalizan las respuestas incorrectas y hay que trabajar rápido y con precisión. Entonces, siempre hay que estar preparado para este tipo de cosas. Si bien ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo me preparo? Entonces, por ejemplo, con el TERP, el tema de hacer estos juegos de entrenamiento, digamos, el tema de los crucigramas, o jugar ajedrez, por ejemplo, ese tipo de cosas nos ayudan. La cuestión es mantener el cerebro activo. Entonces, acá me dice qué de prácticas que debo hacer para obtener un buen puntaje. Trabajar lo más rápido posible. No pierda tiempo en una pregunta que no comprende. Bueno, no sé, paso a la otra. Como yo les decía hace rato en el tema de la prueba de inglés. No se considere las respuestas que sepa que son incorrectas y elija entre las restantes. Entonces empezar a adivinar entre las preguntas que tengo. Bueno, si digo esta no es, entonces ir descartándola. Marque la respuesta para cada pregunta, aunque esté adivinando. No se penalizan las respuestas incorrectas. Todo el tiempo que le quede después para terminar la prueba, bueno, sirve para verificar, para revisar las respuestas que di.
¿Qué no hacer? No lea lenta y cuidadosamente toda la prueba antes de empezar a trabajar, no. O sea, yo veo la primera consigna, leo esa y chao, no me fijo todo lo demás. ¿La sé o no la sé? Bueno, paso a la otra. No pierda tiempo verificando las preguntas que usted ya respondió hasta que haya respondido a todas las otras preguntas. No pierda tiempo considerando una respuesta que no sea una de las 5 opciones de las posibles de respuesta. O sea, no digo, no, estas opciones están mal, el resultado tendría que ser tal. No. Una de esas es la opción correcta y listo. Examen de práctica, por ejemplo, me dice información general. También acá tiene el ejemplo. Son 19 preguntas. Acá, por ejemplo, tengo lo que son las preguntas de razonamiento numérico. Acá tengo un ejemplito, que es un ejemplo, y acá ya vienen las preguntas, por ejemplo. Entonces yo tendría que marcar cuál de estas opciones es la correcta. Acá pueden observar que está el tema de los porcentajes, el tema de las distancias, la diferencia aproximada en tiempo, me dice los litros acá, entonces todas esas cosas tengo que tener en cuenta. Instrucciones para la prueba de razonamiento lógico. Y acá tenemos algunos casos que después ustedes, si quieren, los pueden tratar de resolver. Preguntas de razonamiento gráfico. Si ustedes se fijan, esto es parecido al tema de las matrices de Raven. Entonces me muestran una serie de dibujitos, de imágenes, y yo tengo que decir cuál es la que sigue de esta serie. Acá ya tengo un ejemplo, acá tengo otro ejemplo, y acá sí ya me dan opciones. Siguiendo esta línea de razonamiento, ¿cuál sería la correcta? Yo, por ejemplo, en este caso diría que es la E, porque viene flechita, estrella, flechita, estrella. Entonces, siguiendo ese patrón, lo que seguiría es una flechita. Yo, por ejemplo, acá en esta 16 diría que la respuesta correcta es esta. Porque si yo me fijo acá... no. No. Acá tendría que mirar bien. A ver. Porque fíjense que acá esta termina y las dos flechas están mirando para abajo. Acá miran en forma... Una mira para arriba, la flecha, y la otra mira para abajo. Y acá también pasa lo mismo cuando están de costado. Entonces ahí me tendría que poner a analizar, pensar un momento cuál sería la respuesta correcta. Y acá hay algunos ejemplos que se pueden tener en cuenta para resolver. Entonces, en este tipo de pruebas hay que ser rápido. Ahora, con respecto al PDA, que yo les decía que Boomerang tiene la opción de hacer un test de personalidad, y que si ustedes se hacen el usuario les va a salir el resultado ahí, entonces pueden tomar algunos aspectos de su personalidad para destacarlo, por ejemplo, en las entrevistas, o quizás ponerlo en la carta de presentación. Entonces, el resultado que le va a llegar al reclutador va a ser algo así. Por ejemplo, acá va a aparecer el nombre de la persona, del aspirante. Y acá me dice, bajo óptimas condiciones del entorno, la gran mayoría de las personas pueden tener la capacidad de desempeñarse adecuadamente en cualquiera de las siguientes competencias. Nos referimos a óptimas condiciones cuando en el entorno laboral se dan varias de las siguientes condiciones: buen liderazgo, motivación, reconocimiento, soporte y capacitación, entre muchas otras. Entendemos que no siempre las condiciones del entorno son óptimas. Entonces, a este señor se le hizo el test PDA y
sale como reporte todas aquellas competencias en las cuales requiere mayor o menor esfuerzo. Por ejemplo, ¿a ustedes para qué les puede servir esto? Para decir, a ver, ¿de qué se trata la autoconfianza? O el autocontrol. Por ejemplo, acá dice, es la capacidad para mantener el control y la calma ante situaciones difíciles, para lograr objetivos personales u organizacionales. Implica el manejar con energía y motivación condiciones constantes de estrés. Entonces, ustedes podrían pensar, yo quizás tengo o no, o bien desarrollada esta competencia. Por ejemplo, yo les digo, justo se enfermó no sé qué familiar y la verdad es que se desmayó y yo no sabía qué hacer, pero sin embargo, bueno, o sea, es una situación complicada, sin embargo, tenía al lado por ejemplo, podría decir a mi tía, que ella no sabía qué hacer, se puso re mal y sin embargo yo mantuve la calma, por ejemplo, y llamé al sistema de emergencias, me encargué de auxiliarlo a mi otro familiar, y digamos que podríamos pensar que ese es un ejemplo de tener autocontrol. Entonces, acá lo que nos dice de esta persona en particular, cuáles de estas competencias requiere mayor o menor esfuerzo para hacerlas. Entonces, cuáles le cuesta más y cuáles menos. Entonces, la autoconfianza tiene un porcentaje bajo. Entonces, a ver acá. Acá el último dice, es muy importante identificar y conocer el perfil natural del comportamiento de las personas, ya que es sumamente útil para poder predecir qué tanto esfuerzo le pueden requerir y exigir esas competencias. Es decir, si la persona las podrá desplegar naturalmente, espontáneamente y sin esfuerzo. O sea, acá yo lo que estoy viendo es que la vocación por la calidad de productos y proyectos no le cuesta nada a esa persona, le sale naturalmente. Sin embargo, si se analiza, por ejemplo, a ver, acá, sensibilidad política, y le toma mucho, o sea, le va a costar un montón. Y si yo pienso que para cubrir el puesto esto es algo muy importante, entonces quizás a esa persona no la seleccione. Entonces, por ejemplo, una persona de naturaleza impaciente e inquieta le va a requerir un esfuerzo mayor la competencia capacidad de análisis, mientras que la competencia sentido de urgencia va a ser una habilidad natural para él, por lo cual le requerirá menor esfuerzo. Entonces hay cosas que por mi personalidad yo puedo hacerlas sin esfuerzo alguno o con muy poquito esfuerzo. Pero sin embargo hay otras cosas que quizás a mí me cuestan más y entonces voy a tener que ponerle muchísimo esfuerzo. Y en función de esas cosas, de esas cuestiones que reporte este informe, si son las adecuadas para el puesto o no, entonces me van a seleccionar. También está subido, por ejemplo aquí, los términos de referencia para el contrato de consultoría para un asistente de investigación para CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina o la Corporación Americana de Fomento, que será su nombre anterior. Entonces, fíjense, acá piden un asistente de investigación y me dice cuáles son las tareas que va a desarrollar. Entonces, a ustedes cuando pongan en su currículum o en LinkedIn cuáles son las tareas de algún puesto que ustedes han desempeñado, por ejemplo, cuando colaboran con algún profesor en algún proyecto de investigación, acá vemos las tareas que se solicitan, que es revisión de la literatura. Puede ser que, por ejemplo, ustedes hayan hecho algún tipo de actividad anteriormente relacionada con esto, o por ejemplo, a veces sí trabajan mucho con lo que es la limpieza, procesamiento y análisis de bases de datos. Entonces vean, acá yo les dejo esto para que vean cómo se consignan las tareas.
apoyo en la preparación de presentaciones para la contraparte, por ejemplo. Entonces ustedes podrían, si tuvieron que hacer una presentación en PowerPoint para presentar el proyecto, o si hicieron varios informes parciales y tuvieron que presentar el PowerPoint, entonces podrían poner apoyo en la preparación de presentaciones para la contraparte, podrían poner también. O acá el tema de búsqueda y sistematización de bases de datos disponibles. Entonces fíjense el lenguaje que se emplea para referirse a tales tareas. ¿Por qué les dejo esto? Porque vamos a ver un ejercicio vinculado a esta consultoría en particular en el foro número 2. Y con esto simplemente voy a concluir este video. Nos vemos en el próximo video.